Esto es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author Laszlo Krasznahorkai. Este jueves 9 de octubre, la Academia Sueca anunció a Laszlo Krasznahorkai como el ganador del Premio Nobel de Literatura de 2025, elogiándolo, según dijo el secretario de la Academia, por su obra conmovedora y visionaria que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte. Krasznahorkai, de origen húngaro y actualmente con 71 años de edad, es artífice de una obra melancólica y densa, caracterizada por descripciones amplias y detalladas, párrafos extensos, líneas temporales no siempre claras y pocos diálogos, de lo cual resultan bloques narrativos exigentes para los lectores y, en ese sentido, marcados por la dificultad y el desafío. No por nada Krasznahorkai es uno de los escritores favoritos de su compatriota, el cineasta Béla Tarr, cuyas cintas Satán Tango y las armonías de Bergmeister son adaptaciones de las novelas Tango Satánico y Melancolía de la Resistencia de Krasznahorkai. Por otro lado, en otras cintas de la filmografía de Tarr, como La Condena o su celebrada El Caballo de Turín, el cineasta y el escritor hicieron mancuerna creativa para escribir los guiones de cada una, al igual que en El Hombre de Londres, cinta de 2007 en la que ambos adaptaron una novela homónima del famoso escritor belga de relatos detectivescos Georges Simenon. En español, no son pocos los libros de Krasznahorkai que se pueden encontrar publicados, la mayoría por la editorial independiente Acantilado, asentada en Barcelona. En total, Acantilado ofrece en su catálogo 8 títulos de Krasznahorkai, entre los que se cuentan las novelas Iseyobo descendió a la tierra y Guerra, además del volumen de cuentos Relaciones misericordiosas. En todos los casos, el traductor de la obra de Krasznahorkai es el chileno Adán Kovácsich, uno de los traductores más destacados de nuestra lengua, él mismo de ascendencia húngara y en cuya amplísima trayectoria de más de 40 años ha reunido traducciones de autores tan diversos y fundamentales como Franz Kafka, Goethe, Stefan Zweig, Karl Jaspers, Isadora Duncan, Imre Kertész, Hannah Arendt y Walter Benjamin, además de una versión de Los últimos días de la humanidad, la monumental e irrepresentable obra de teatro de Karl Kraus, que retrata el horror y absurdo de la época que dio lugar a la Primera Guerra Mundial. Celebremos pues la literatura, una disciplina que hoy más que nunca va a contracorriente de los tiempos que vivimos, en la medida en que para acercarnos a ella nos pide atención, cuidado, introspección y un deseo profundo por explorar la diversidad y complejidad de los seres humanos. ¡Tulio, estamos al aire! Soy Tulio Triviño y esta es la primera vez en Washington de 31 minutos. El icónico noticiero chileno 31 minutos brilló en el Tiny Desk, combinando humor, música y, por supuesto, crítica social. Tulio Triviño, Bodoque y Patana llegaron a Washington, D.C. y en solo 20 minutos hicieron reír, pensar y reflexionar sobre la situación de los migrantes. Desde el inicio, la ironía estaba presente. Durante la canción Objeción denegada, Juan Pablo Sopa adaptó el coro para visibilizar la realidad migrante. Alza la mano si se te venció la waiver. Alza la mano si tú eres ilegal. El repertorio de 7 canciones incluyó clásicos como Mi equilibrio espiritual, Calurosa Navidad y Yo nunca vi televisión, mezclando sátira, referencias culturales y crítica social. Todo sin perder el tono lúdico que los ha acompañado por más de 20 años. Incluso un caimán rojo recordó con humor las tensiones migratorias en Estados Unidos. Con su estilo único, 31 minutos transformó un concierto íntimo en un mensaje poderoso. Entretenimiento y reflexión pueden ir de la mano. Y mientras se preparan para estrenar su nueva película Calurosa Navidad, nos recuerdan que detrás de la risa y la música siempre hay algo que nos hace pensar y mirar el mundo con más atención. Han pasado 2 años desde que el grupo Hamas irrumpió en el festival Tribe of Nova cerca de Reim, a unos kilómetros de la Franja de Gaza. Aquel día murieron más de 1,200 personas y más de 250 fueron secuestradas. Desde entonces, Israel ha respondido con una ofensiva que el mundo ha calificado como genocidio. Miles de palestinos han muerto, millones más han perdido sus hogares y la Franja de Gaza se ha transformado en un territorio donde escasea el agua y los alimentos. El Ministerio de Sanidad de Gaza calcula más de 64,000 muertes palestinas, aunque el número podría ser mucho mayor. La ONU, por su parte, reporta que más del 90% de las viviendas han sido destruidas y más de 1,5 millones de personas viven en condiciones de hambre.
Entre los datos más dolorosos, al menos 453 personas han muerto por desnutrición, entre ellas 150 niñas y niños. Otros 2.500 palestinos perdieron la vida intentando conseguir alimentos en zonas de distribución atacadas por el ejército israelí. También 278 periodistas han muerto en su labor y más de 40.000 personas viven con heridas irreversibles según la Organización Mundial de la Salud. Durante estos 2 años, Israel ha extendido sus ataques a otros países árabes como Irán, Líbano, Qatar, Siria y Yemen, mientras las supuestas negociaciones de paz entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu se realizan, pero sin Palestina sobre la mesa. Intentar construir la paz sin Palestina es una forma muy tendenciosa de crear condiciones para un alto al fuego, sobre todo mientras las potencias internacionales siguen dictando soluciones sobre territorios ajenos. Leer se está convirtiendo en lujo. Mientras algunas escuelas apuestan por libros y prohíben celulares, millones de niños crecen atrapados frente a las pantallas, lejos de una lectura profunda y del pensamiento reflexivo. Durante décadas, la inteligencia parecía crecer generación tras generación, un fenómeno conocido como el efecto Flynn. Hoy, esa tendencia se detuvo y hasta se invierte, sobre todo en los sectores más vulnerables económicamente. La investigadora Marianne Wolf compara las pantallas con comida chatarra, fáciles de consumir y difíciles de resistir. Los niños de familias con menos ingresos pasan en promedio 2 horas más frente a dispositivos que los niños acomodados, y eso repercute en memoria, lenguaje y concentración. Pero no es solo el tiempo frente a la pantalla, también importa el capital cultural. Esas habilidades y conocimientos que permiten desenvolverse con confianza en la sociedad. Su ausencia genera exclusión, vergüenza y oportunidades que se pierden antes de empezar. Mientras la élite, inclusive los propios creadores de la tecnología, protegen el pensamiento profundo y la lectura de sus hijos, mandándolos a escuelas donde se prohíben pantallas, en las escuelas públicas eso es una realidad muy lejana. Así, concentrarse y cuestionar se transforma en un privilegio. La paradoja es clara. En un mundo saturado de pantallas, leer ya no parece un derecho universal, sino más bien un lujo de clase. When AI gets smarter than us, why do they need us? ¿Hasta dónde estarías dispuesta o dispuesto a llegar para vivir más tiempo? Algunos deportistas de élite, empresarios y millonarios ya tienen su respuesta. Nombres como Novak Djokovic o LeBron James han llevado el biohacking a otro nivel, usando desde crioterapia y termoterapia hasta anillos y relojes inteligentes que miden cada detalle de su cuerpo. Todo en nombre de una sola obsesión: vencer al envejecimiento. El biohacking, en esencia, busca mejorar el rendimiento humano al combinar tecnología, buena alimentación, ejercicio y bienestar mental. Hasta ahí todo suena bien, pero hay un lado más oscuro en esta historia: los llamados grinders. Ellos creen que los humanos pueden y deben trascender sus propios límites biológicos. Algunos llegan a extremos inquietantes como inyectarse sangre joven, hacerse trasplantes fecales o incluso modificar su ADN para evolucionar artificialmente. Lo más preocupante es que muchas de estas prácticas siguen la filosofía del hazlo tú mismo, sin supervisión médica ni regulación alguna. Así, lo que para algunos es una búsqueda de libertad biológica, para otros es un riesgo ético y sanitario de dimensiones impredecibles. Y aunque el discurso del biohacking se vende como algo accesible para todos, la realidad es que estas terapias cuestan millones. Mientras gran parte del mundo no tiene acceso ni a servicios médicos básicos, una élite invierte fortunas en prolongar su existencia. Ahí está el caso de Brian Johnson, el empresario que gasta millones de dólares cada año en su cruzada contra la muerte. O, como mencionamos anteriormente, LeBron James, el basquetbolista, que destina cerca de $1.500 millones anuales a tratamientos de este tipo. Pero, ¿es acaso el dinero una condición para que cada vez más millonarios quieran perpetuar su existencia? ¿Por qué lo hacen? ¿Por el apego al lujo? Las ínfulas de superioridad moral, la idea de que necesitan más tiempo para intentar mejorar el mundo, o simplemente el temor en ellos a la muerte es aún mayor. Al final, ¿cuál es el costo por vivir más tiempo? Dentro de un par de semanas se estrenará en cines de Francia una adaptación del Extranjero, probablemente la novela más emblemática de Albert Camus. La cinta está bajo la dirección de François Ozon,
director particularmente prolífico que a la fecha cuenta en su carrera con una veintena de largometrajes. Rodada en Marruecos, la cinta presenta a Benjamin Voisin en el papel de Meursault, un hombre apático e impasible que tras el funeral de su madre comete un asesinato que lo llevará a enfrentar un juicio más moral que legal. A diferencia de la versión que Luchino Visconti rodó en 1967, Ozon apostó por un enfoque contemporáneo y simbólico, donde la luz y el silencio sustituyen al discurso filosófico. El trabajo visual de Manu Dacos, director de fotografía, hace del blanco y negro un elemento narrativo central. La luz del sol se convierte en metáfora del absurdo, quema los rostros, distorsiona la realidad y hace tangible el desconcierto existencial de Meursault. Ozon utiliza un formato 4:3 y planos fijos que refuerzan la sensación de encierro y alienación. Por otro lado, un cambio importante en esta adaptación es que Ozon decidió dar nombre y voz a uno de los personajes fundamentales de la novela de Camus, el hombre asesinado por Meursault, que en el extranjero aparece simplemente como el árabe. Era imposible que siguiera siendo un personaje sin identidad, hoy más que nunca era necesario hacerlo visible, explicó Ozon durante la Mostra de Venecia, festival en el que su película ya fue proyectada, subrayando así el carácter político de esta decisión. Más que una adaptación literal, L'Étranger es así una reinterpretación sensorial del universo camusiano. Más que intentar comprender o explicar el absurdo, Ozon parece haber preferido habitarlo. Su Meursault no es un monstruo ni un mártir, sino un hombre enfrentado al vacío de su propia existencia. Esto es la agenda de Pijama Surf. En cines se estrenó Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson, una historia potente que ya puedes ver y cuya reseña completa está en pijamasurf.com. También se estrena Tron Ares, la esperada secuela del clásico de ciencia ficción, este 9 de octubre. Y atención porque Amores Perros regresa a la pantalla grande, un reencuentro con la crudeza, la ciudad y la vida que late desde el caos. En plataformas digitales, Ugly regresa con su segunda temporada en HBO Max y en esa misma plataforma también se estrena La Sustancia, una de las películas más comentadas del año por su mezcla de belleza y horror. Y si lo tuyo es el cine de culto, en Movie podrás ver Nosferatu el 9 de octubre y un día después La Masacre de Texas, dos clásicos que nunca envejecen, solo se vuelven más inquietantes. En Experiencias, Odisea México te invita a un recorrido multisensorial que combina tecnología, arte y narrativa para llevarte por los paisajes, sonidos y emociones más profundos de nuestra identidad mexicana. Y si ya estás en este espíritu, llega 0211 Día de Muertos, una exposición en las rejas de Chapultepec que celebra la vida y la muerte, inspirada en el libro del mismo nombre de la editorial Trilce, que además se renueva con una edición en pasta dura. Aquí en Pijama Surf estaremos sorteando algunos ejemplares, así que mantente atento a todas nuestras redes sociales. Y para cerrar con elegancia, el Lago de los Cisnes está el 11 de octubre en el Auditorio Nacional. Esto fue la agenda de Pijama Surf. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.